hoy en día es primer oficial de A320 y no en cualquier empresa. Yo no creía que tenía las capacidades para hacerlo, ni tampoco tenía como la autoconfianza. A mí me impresionó cuando Sara tomó la decisión de irse a hacer el type porque no tenía visa. Ay, qué pena, yo para qué le hablé a ese capitán, ese señor, Ay, ¿qué va a sí. hacer? ¿El que se va a poner a meter las manos por uno? Pues obvio no me van a llamar, no tengo visa. B1 en la aviación es una velocidad de decisión. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones importantes. En este podcast vamos a hablar de ellas. ¿Cuál ha sido tu momento B1 en la vida? Me enseñó como a estar preparada para irme a vivir sola, para independizarme, o sea, como para tener la madurez mental. Y me acabo de acordar porque eso me hace acordar de que ese fue mi momento B1. O sea, B1 fue mi momento B1. Bueno, bienvenidos a un episodio más de B1 al aire. Esta vez en el episodio número 8 tenemos una invitada súper especial. Además de ser una gran amiga, ha sido una persona fundamental en mi vida, me ha ayudado en muchísimos aspectos, ha sido una maestra para mí, he aprendido mucho sobre ella, sobre todo sobre muchos temas de cómo alcanzar metas, de cómo ponerse metas, de cómo visualizar. Sara Vélez es una persona que, estando muy joven, alcanzó un logro que muchos anhelamos. Hoy en día es primer oficial de A320 y no en cualquier empresa, sino en una empresa en Chile, que eso lo hace aún mucho más interesante. Entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo acá con Saris. Saris nos va a contar un poco sobre quién es ella, qué hace, qué ha hecho, y vamos a compartirles algunas claves que sentimos que son esenciales para alcanzar ese logro que todos anhelamos. Esto es un episodio que se viene con mucha información, con una historia de vida muy motivadora, que sabemos que le va a ser de gran ayuda a todas las generaciones de pilotos que vienen y que tienen este sueño de llegar a la línea. Entonces, bueno, nuevamente les presento Sara Vélez. Saris, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces actualmente y de pronto como un poquito como esa línea de vida desde que te graduaste del colegio al día de hoy, ¿qué has venido haciendo? Claro que sí, Pipe. Primero que todo, demasiado feliz de estar acá porque estamos en las instalaciones de B1, justo donde comencé con ustedes como un sueño de verdad con una trayectoria muy amplia. Entonces, Súper. me siento muy feliz de estar acá. Y bueno, segundo, me quiero presentar. Mi nombre es Sara Vélez, tengo 25 años de edad, soy piloto comercial y actualmente estoy residiendo en la ciudad de Santiago de Chile. Soy egresada de la Academia Antioqueña de Aviación. Súper. Luego de eso partí con un negocio propio de extensiones de pestañas pelo a pelo. Luego de eso se iluminó la vida luego de la pandemia con Vector, donde comencé a hacer el curso de transición. Luego de eso me motivé a hacer el type rating y finalmente terminé trabajando en Vector y ahora vivo en Aviation Training. Súper, qué bueno, Saris, eso es muy resumido, como Sí. esa línea de vida que ya vamos a profundizar como un poco más en todos estos aspectos que nos cuentas. Y, y bueno, así como lo comentabas, esa oportunidad que tuviste como instructora, alguna vez lo habíamos hablado, que de cierta manera no, como que cuando estabas estudiando no sabías que era algo como que estaba, pues que era como uno de esos dones que tenías. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de dar instrucción, Saris, y qué sientes que te trajo como a tu vida profesional y qué te ayudó. Ya, eso es un contexto un poco amplio y voy a empezar como por el tema de la escuela de aviación. Cuando estaba en la escuela de aviación, habían algunos temas que pues se me complicaban un poco y yo siento que dentro de mis características puede que no sea la más inteligente, pero soy la más perseverante y disciplinada. Entonces, sí o sí, yo decía, bueno, me está yendo mal en esto, voy a estudiar más, El doble. repasarlo más, hasta aprenderlo a hacer. Entonces lo aprendí a hacer y veía que a otras personas también se les dificultaba y decía como que, bueno, lo pueden hacer de esta manera y también se les hacía fácil eso. Entonces como que por ese lado me metí, pero no era como algo que me apasionara o que yo me sintiera como capaz de hacerlo. Luego de eso, cuando realicé el type rating, se me vino una idea súper ganadora, que incluso la comenté contigo en esa Sí. época de hacer lo del curso de transición al 320. Entonces, como que plasmé las ideas para ver qué me hubiera gustado saber antes de llegar a hacer el type y pues como que eso, también como que
como que me hizo visualizar, o sea, me hizo como resaltar en ese momento acá en Vector, me hizo resaltar un poquito más y de pronto como decir, ve, esta pelada como que tiene las capacidades para transmitir la información. ¿Qué me pasaba en esa época? No me tenía la suficiente confianza para hacerlo. Entonces, como dentro de la pregunta que me hiciste, también fue fundamental el que me vieran las capacidades para hacerlo, porque yo no creía que tenía las capacidades para hacerlo, ni tampoco tenía como la autoconfianza para empezar a dar instrucción. Claro, yo decía, una publicada que recién sale de la escuela, que se va y hace un type rating y no tiene experiencia en absolutamente nada, ¿qué va a saber? ¿De qué va a hablar? Entonces... Hay veces empieza uno como a cuestionar y a ponerse uno como esos límites Sí, de cierta manera, y son puros límites como autoimpuestos, porque a la final, sí, uno no, de pronto no está viendo esas capacidades, esas cualidades en uno, pero la misma vida se las va uno como mostrando. total. Entonces, como que me adentré más en estar acá y así fue como todo comenzó, o sea, donde Empezaste a desarrollar también como esa confianza. sí. Entonces fue muy clave el hecho de desarrollar esa confianza porque siempre me ha dado pena. O sea, me ha dado pena hablar en público, esto me da mucha pena, pero bueno, nada que hacer. Uno puede ser penoso, pero no puede ser bobo. Entonces yo era penosa, pero también sabía que no podía ser bobo. Entonces, como que siempre cualquier oportunidad, pues yo pienso que uno tiene que coger todas las oportunidades que la vida le ponga. Claro. Y si a mí me pusieron la oportunidad de empezar a dar instrucción acá, pues, ¿por qué no le iba a aprovechar? Me están viendo las capacidades, yo, ¿por qué no me veo mis capacidades? Total. Entonces, como que eso fue, pues como, así fue como comenzó todo y a dejar la pena. Eso fue lo que más, o sea, de las cosas que más me ayudaron acá en Vector, en B1, como estudiante y como instructora fue a confiar en mí, a dejar la pena y eso pues como que fue lo que disparó absolutamente todo. Súper, esa historia a mí me trae como unos recuerdos muy bonitos, y pues como para hacer acá como la salvedad de pronto los que no nos siguen hace muchos años o no nos conocen. Yo antes hacía parte de otra empresa llamada Vector, quien es una empresa pues muy reconocida también, hoy en día residen en Palmira, pero es otra historia aparte. Hoy en día ya no hago parte de Vector, sino que trabajo en la empresa B1, entonces por eso Sara como que habla en pasado y en presente, Sí. porque Sara, digamos, lo que apoya a las dos empresas. Sara todavía pues apoya en algunos aspectos a Vector, a nosotros también nos apoya pues con algunas cosas y demás, y como por ejemplo con estos espacios. Entonces Sí. por eso habla como un poquito de las dos empresas para que lo tengan claro. Entonces esa historia me trae recuerdos muy bonitos, porque cuando Sara llegó a hacer el type, primero a mí me impresionó cuando Sara tomó la decisión de irse a hacer el type porque no tenía visa. Y Sara no es una persona que uno diga le sobran los recursos, pues, o de una familia millonaria, que no, vaya, haga el type. Yo sabía que iba a hacer un esfuerzo muy grande y en ese momento no tenía su visa. Entonces yo como que por dentro decía, hay personas con mucha decisión y con mucha fe de que voy a hacer el type y yo sé que esa visa me la van a dar Sí. de alguna manera, y me voy a arriesgar y voy a hacer esa inversión y me la voy a jugar porque ese es mi sueño. Y Sara hace mucho, tenemos como otra historia ahí muy bonita también, como de manifestación. Sara me había mostrado alguna vez como en un cuadro de sus sueños que Sí. tenía una cabina de un 320 y me dijo, yo sé, a mí no me cabe la menor duda que yo iba a volar ese avión. Y a mí como que cada que yo tenía esas conversaciones con ella, lo admiraba mucho. De pronto uno a veces no le dice eso a la persona, pero yo por dentro decía, esta niña es una tesa, porque en su momento cuando hablábamos de eso tenías, ¿qué? 22 añitos, pues, Sí. 21, estaba recién graduada, ponía por ahí pestañas a domicilio y yo le veía Sí. como esa berraquera, y yo, esta niña va a llegar lejos, es una tesa, y se está visualizando y la tiene clara. Y cuando Sara llegó a hacer el type, llegó con esa loca idea de, Pipe, mira, me pasó esto, yo voy a hacer el type, y resulta que uno llegaría muy perdido y uno cree que allá nos van a explicar todo, Sí. y es demasiado abrumador. Pipe, tenemos que poner un curso, tenemos que hacer algo. Y yo le di esa chispa y yo, Sara, de una, pero usted lo va a liderar. Usted hágale, usted se quiere meter en esa vaca loca, hágale. Y ahí fue como esa historia que ella cuenta, que le dimos como esa confianza en su momento de liderar ese proyecto. Y fue muy chévere porque Sara llegó a un punto que estaba liderando hasta pilotos de línea. Entonces era Sara creando las materias, Sí. junto con Andrés García, otro gran amigo que también se desempeña como primer oficial hoy en día. Y eran como entre los dos, pasó una sinergia muy bonita. Y vuelvo a lo que en casi todos los episodios resalto, y es que la vida, cuando uno como que le pone acción, todo se empieza como a dar.
todo se empieza como de manera natural, empieza a llegar la gente y lo mismo pasó en ese proyecto. Se sumó Andrés, luego Andrés Valencia, Oscar, todos los que estaban en aerolínea y Sara llegó a un punto que era liderando como todo el grupo y creando ese curso de transición al 320 que, pues, que es un curso que le ha servido de mucho a muchas personas, que a través de la experiencia de Sara y de otros pilotos que fueron entrando a la línea nos dimos cuenta que una cosa era pasar el proceso, pero seguía un reto muy grande que era el tema del type. Total. Y Sara vivió esa experiencia, llegó con esa idea y le copiamos y nos metimos en esa vaca loca, lo llamo yo, porque Sí. arrancamos con unas potencias, con un mock-up casi que nos lo regaló un estudiante. Sí, sí. Y hoy en día pues ya contamos con un simulador de A320 que yo le digo a Sara que ese simulador es el hijo de ella porque pues gracias a ella fue que empezó como ese impulso a desarrollar ese simulador. Entonces es una historia muy bonita, Saris, que me trae muchos recuerdos y me parece también como muy chéveres esas enseñanzas que te dejó todo el tema de la instrucción. A mí me gustaría, Saris, que le contáramos de pronto un poquito a la gente cómo fue ese proceso de selección, porque eso es algo que a todos nos genera muchas dudas, y no solo tenemos dudas y no conocemos mucho sobre los procesos en Colombia, pues la gente en general, y ahora más un proceso en Chile. Contanos un poquito, si se puede, hasta el punto que se pueda, esa historia, cómo llegó esa oportunidad y cómo fue como un poquito ese proceso y sí, como un poquito más sobre eso. Ya, de pronto para responder todo eso de cómo fue el proceso de selección, me gustaría como mencionar algunos pasos que tuve que seguir como para poder entrar al proceso, porque digamos que uno sí dice como yo quiero entrar a la aerolínea, pero detrás de eso hay más cosas, que es lo que voy a mencionar. Entonces decía eso, quiero entrar a una aerolínea, que quiero volar A320, listo. Entonces me hacía como una planificación de qué necesito yo para volar, o sea, principalmente. Qué es lo que está pidiendo el mercado. Entonces, volar 320, hacer el type rating del 320. Necesito, entonces me metí a LinkedIn, qué están pidiendo las aerolíneas. Listo, las aerolíneas están pidiendo esta lista. Esa lista la hacía. Bueno, a mí, ¿qué me falta de esta lista? Tengo, no sé, tengo el inglés, tengo el certificado de vacunación, cualquier cosa. Entonces empezaba a marcar las cositas con la lista. Y visa grave. eso es un rollo enorme porque en esa época fue la pandemia cuando yo salí de estudiar y el tema de las citas de la visa estaban a 2 años. Entonces, bueno, el caso fue que me tocó esperar 2 años y aparte otros 6 meses más porque esa cita me la piratearon. Entonces fue también un momento súper duro. Bueno, entonces yo como que averiguaba de todas las aerolíneas qué era lo que estaban pidiendo, cómo era el proceso de selección, que eso pues se lo recomiendo mucho como todas las personas que quieren en este momento entrar a volar a una aerolínea, que saben que les gusta volar y que no importa en qué aerolínea estén, quieren entrar a volar, es busquen siempre en los procesos en LinkedIn qué es lo que piden las aerolíneas y eso lo escriban en una hojita y empiecen a chulear qué cosas tienen o qué cosas les falta. Bueno, entonces... Súper buen consejo. Yo quiero hacer acá también un paréntesis. Si alguien que está viendo el podcast va a estudiar aviación y no tiene visa, yo le recomiendo de corazón que saque la visa antes de hacer la carrera, porque ya he visto pues como muchos casos en estos años que llevo dedicado a esto de gente que se graduó, no tiene visa y eso es un impedimento grandísimo pues a la hora de aplicar una aerolínea y se las niegan y Total. les toca en un punto dedicarse a la aviación general o a otra cosa. No, entonces, y eso que aunque sea aviación general, a veces también piden. En algún punto también te van a pedir. También piden. Entonces ahí aprovecho y hago ese paréntesis, por si se quiere estudiar aviación, saque la visa. Súper bueno. Aprende inglés. Sí, entonces como que, bueno, con el tema de la visa es un tema también extenso porque decía, bueno, ¿y qué necesito yo para que me den la visa? Entonces empezaba también como a desglosar cada una de las cosas que necesitaba y qué tenía que hacer yo para hacer eso, de la cita a la visa, etc. Entonces en el proceso de selección, mi proceso de selección fue con la TAM Colombia. En esa época, recuerdo que estaba en proceso de selección en Ultra, que fue mi primera llamada, que yo salí gritando de aquí, Pipe, me llamaron a proceso de selección, listo. Fue con Ultra, que pues el proceso no terminó pues obviamente en nada, pero eso me obligó a actualizar el certificado médico, que no lo tenía actualizado. Super. Entonces fui a actualizar el certificado médico y de ahí que tenía ya todos los papeles listos,
surgió otro tema que fue una reunión. Entonces en esa reunión, la hicieron en la escuela donde yo me gradué, en la cual pues siempre hacen como ese tipo de encuentros con aerolíneas y estudiantes para tener la oportunidad como de conocer un poco más. Chévere eso. Entonces, otro consejo que les doy es métanse en todo. O sea, reunión haya, cuántas clases, cuántos cursos. Pues, o sea, yo creo que lo más importante no es solamente todo lo que uno se va a llevar de ahí, sino estar contactos. Conectado, total. Absolutamente todo, estar conectado, estar ahí. Entonces, como siempre he sido tan intensa, había una reunión y yo quiero estar en esas reuniones de egresados. En esa reunión de egresados tuvimos la oportunidad de estar con una persona muy importante y esa persona ahí viene y juega el papel que decía ahorita de la pena. La pena. Yo ya estaba acá en B1 y a mí siempre me había dado mucha pena hablar en público. Entonces ese día yo dije, me tengo que quitar la pena sí o sí, porque si no me quito la pena nunca me voy a abrir mis propias puertas. Estoy haciéndolo todo para abrirme las puertas y no me voy a abrir las puertas en este momento. Total. Entonces fui y me le acerqué a la persona que estaba en ese momento encargada de la reunión, pues conociéndonos en la escuela, etcétera, y le dije como que vea, mis pasos, todos los pasos para yo entrar a su aerolínea, todo lo tengo listo, pero me falta solo una cosa, la visa. Nada más. Nada más. Lo más importante. Entonces, yo pienso que eso sí fue pues como un milagro, pues como que bueno, o sea, tú me vio, me dijo, tú mándame la hoja de vida y yo miro a ver qué hago. Yo te recuerdo como la de la camisa negra, porque las camisas son negras del uniforme todas, entonces bueno. Ahí ya empecé el proceso de selección, me llamaron y empecé pues como con todos los tópicos que tenía de qué piden en ese proceso. No sé, hacen el examen, por ejemplo hay un examen que se llama el ATP. Pero Sari, yo quiero hacer un paréntesis ahí, me parece impresionante que tengan un proceso de selección sin visa. Pues es que ahí donde uno dice los milagros sí existen, porque hay mucha gente que nos contacta por Instagram, no, es que yo no estoy estudiando porque yo no tengo visa, no, es que yo no volví a estudiar, yo dejé todo a un lado porque perdí el inglés hace 6 meses y dejé todo a un lado. Y yo muchas veces pongo en alusión como ese ejemplo tuyo de yo conozco a alguien que la llamaron a un proceso sin visa. Entonces en la vida todo es posible. Sí. Ya de pronto a la hora de la contratación, pues quién sabe qué pase, pero por lo menos un proceso, si las cosas de Dios se pueden dar. Mira que en tu caso te llamaron al proceso sin visa, que a mí eso siempre me ha parecido muy impresionante. Bueno, yo creo que conozco como a 2 personas en todos los años que llevo dedicado a esto que les ha pasado eso. Entonces me parece muy impresionante y quería hacer como ese paréntesis como para darle la magnitud que, no, que pero, es eso. ¿Sabes qué se me viene a la mente en este momento? Que si uno todo lo que quiere como que lo puede lograr en ese sentido, principalmente porque yo creo que hasta hace poco conocí a alguien que incluso entró, creo que a la misma aerolínea o otra aerolínea, no sé, sin el type. Y pedían el type y todo el mundo es el type. Yo hice el type, lo pude pagar gracias a Dios, pero o sea, hay personas que pues no lo tienen y dicen que sin el type no van a poder entrar nunca y que eso es uno de los requisitos, pero es como que, bueno, si el plan de acción quiero entrar a una aerolínea no me está funcionando, entonces cámbiale las palabras. Quiero entrar a una aerolínea, pero sin visa. O bueno, quiero hacer el proceso de selección sin visa. Quiero hacer el proceso de selección sin type rating y sin visa. No, mentiras, ya eso es muy conchudo. Sin horas. Sin horas. Entonces es como que también cambiar el plan. Sí, pues, cambiarle un poquito, claro. Cambiarle un poquito las acción, palabras. Porque en tu caso tuviste la acción y tuviste la iniciativa de ir a hablar con esa persona, con ese jefe de pilotos en su momento de, hey, vea, yo tengo las capacidades, tengo la gran mayoría de requisitos, y tú pusiste acción para materializar eso, porque cuando hablamos de material, pues como si hoy está muy de moda como todo el tema de visualizar, de los mapas de sueños y demás, pero es que eso no es como si haga un mapa de sueños y visualice y quedes en la casa sentado, no, hay que poner acción, hay que poner de parte de uno, sea por LinkedIn, sea enviando correos, sea yendo a los parqueaderos del aeropuerto, sea de todo. Y en el caso tuyo fue tener esa iniciativa de hablar con esa persona. Entonces quería pues como resaltar un poquito esa parte. Ahora sí continuemos. Te llamaron al proceso. Entonces bueno, todos los pasos, todo lo realicé. Eso fue súper rápido, fue como en un mes.
Y ya después de eso, el proceso se paró porque hubo como un problema con dos aerolíneas que se quebraron. En esa época eran Ultra y Viva. Salieron muchos pilotos en aquella época. Claro, demasiado. Y bueno, mucha gente sí se disgustó un poco porque los que estábamos en ese momento en stand-by, pues, o sea, los que estábamos en ese momento, perdón, en proceso, nos dejaron en stand-by. Pero yo sentía como un poquito de empatía a Pipe. Y yo decía, pues, digamos, hay personas que hicieron el type porque sabían que iban a tener trabajo, pero otros que lo hicimos, gracias a Dios, porque pudimos hacerlo. Entonces, ¿por qué vamos a tener el egoísmo con esas personas que, pues, su aerolínea se quebró, de que familia. ellos también, pues, o sea, que no, que es muy injusto que los hayan puesto encima? Yo pienso que todo pasa por algo. Entonces viene y juega otra cosa súper importante de esto, y es la paciencia. O sea, la paciencia yo creo que es una, más que un, o sea, no, yo pienso que la paciencia es una virtud y también se tiene que desarrollar. Total, y la aviación lo obliga a uno a desarrollarla. Sí. En esta carrera hay que ser paciente, sí o sí, más en esa fase de buscar empleo, es de mucha paciencia y conecto y te entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, porque eso es, pues sí, es de las virtudes y de las cualidades más, pues, y más destacadas, diría yo, a la hora de buscar empleo en la aviación. Sí, uno necesita ser súper paciente y tolerante. Entonces, y entender que no es todo como uno quiere y a la hora que uno quiere, no, hay tiempos. Hay tiempos y el universo tiene sus tiempos, y hay veces hay procesos más rápidos, y hay más lentos, y hay veces lo paran, y hay veces... Total. Y hay que ser muy paciente para no dejarse como frustrar por ese tipo de acontecimientos. Sí, eso que les cuento fue como en el 2022 que hice el proceso. Y pues empecé a volar en el año pasado, que el año pasado fue 2024, o sea, fueron como 2 años. Casi 2 desde años. Que empecé el proceso hasta que empecé a volar. Pero entonces, el que sabe esperar, el que sabe esperar sabe recibir, porque ya, bueno, en esa espera y como entendiendo un poco como la situación económica de las aerolíneas, del país, etcétera, entonces yo dije como que no, pues bueno, si hay que esperar es por algo, vamos a esperar pacientemente. Y al contrario yo dije, si estoy en ese proceso, a mí no me van a sacar así porque sí, no, entonces voy a seguir estudiando, voy a seguir dándola toda, y seguía ahí, estudiando, no me rendía. Y ya luego, en un tiempo, recibí una llamada desde Santiago de Chile. Fue muy charro porque yo no entendí nada. A mí me llamaron de allá y era una chilena que lo único que le entendí fue Sara, sí, yo sí, Latam, sí, Chile, sí, correo, sí, chao. ¿Quién me dijo? Pues como que me dijo palabras claves, como que entendiste ciertas... Sí, yo no entendí nada. Y yo, pero ¿por qué no entendí nada? ¿Para qué me llamaron? Y ya me mandaron un correo. Y tú estabas haciendo proceso, era con la pues, Colombia, Sí, nada que ver con Chile en ese momento. Exacto, no, nada que ver. Entonces como que lo que ella me dijo me lo iba a resumir en un correo, menos mal porque no entendí nada. Entonces en el correo pues estaba como la posibilidad de la oferta laboral para irme para allá. Vuelve y juega, cualquier oportunidad, yo nunca he dejado pasar ninguna oportunidad. Entonces dije, no voy a dejar pasar una oportunidad, yo no sé a mí acá cuánto se demoren en llamarme, entonces si me necesitan, pues que me lleven. Claro. Entonces dije que sí, tuve que terminar pues otras partes del proceso de selección con ellos. Y vuelvo a reiterar una de las partes, bueno, antes de eso, pasaron como 6 meses desde que estuve en stand-by hasta que me llamaron de Chile. Sí. Y dentro de esos 6 meses yo le decía a Diosito, mándame una señal. Pues no estoy entendiendo nada porque la verdad estaba como súper en el aire. No sabía qué hacer, si presentarme a otra aerolínea o si buscar otras oportunidades. Entonces, los que me conocen saben que yo vivo lejos, yo vivo como en el sur de todo Medellín. Y pues en mi casa nunca hemos necesitado carro y nos hemos movilizado en bus cuando venimos hasta acá. Entonces yo me montaba en un bus donde se subió un señor vendiendo lapiceros y yo justo venía en el camino diciendo, Dios, dame una señal, dame una señal. Y el señor que estaba vendiendo lapiceros pasó por mi lado y me va entregando un lapicero, y justo es el lapicero del color azul rey de Latam, el mismo color. Y a mí eso me pareció como, o sea, si yo estoy buscando una señal y me llega un lapicero del color de la aerolínea a la que yo estoy aplicando. Impresionante. Entonces yo dije, bueno, voy a tener paciencia, voy a tener más fe. Y eso fue como todo lo que pasó en ese momento. Y seguiste pues obviamente dando instrucción ese tiempo, seguías, que eso es otra cosa, hay veces también como en esos
en esos gaps, pues, o en esas esperas, yo también he visto como hay dos tipos de personas. Está la Sara juiciosa que de alguna manera u otra sigue ahí, sigue en tu caso pues dando instrucción, pero otras personas siguen haciendo simuladores, estudiando manuales y bueno, ya voy adelante en el proceso, voy a empezar a estudiar del 320 y empiezan a estudiar otras cosas. Sí. Como hay otros que dicen como no, yo voy a esperar a que me llegue correo y Ujú. cuando me llegue me sigo preparando. Como en este momento hay un proceso activo, no voy a decir nombres de la aerolínea, pero yo creo que ya todos saben que les dijeron que el primer trimestre iban a llamar. Ay, yo no sé. Y hoy estamos a 18 de enero y hay 2 personas o 3 que están en el proceso aquí clavados dándole duro y conozco otros 27 creo que tengo en la lista que no los he escuchado y ya saben que el primer trimestre los van a llamar. Wow. Entonces ahí es muy importante también en esos huecos que hay en esta industria, porque acá no hay todos los meses procesos de selección. Total. Tener esa paciencia y tener esa disciplina de seguir estudiando para cuando llegue el momento estar listos. Ahora en ese tiempo que hizo, dándolo el 320, creciendo como profesional, estando activa, no era como que no, estoy esperando sentada en la casa, pidiendo señales. Sí. Entonces me parece, pues quería también como resaltar un poquito eso, que veo que hay veces a las personas en estas brechas se relajan, se descuidan, se ponen a hacer otras cosas y me parece como muy, pues un mensaje también como muy importante que podemos dejar ahí de que en esos tiempos tengan la constancia de seguir estudiando y de seguir preparándose y creciendo y seguir tachando como esa listica, porque no solo la lista de requisitos, sino bueno, ya después de que pase el proceso que viene, ¿no? Ya vas a tener que entrar a hacer un entrenamiento inicial, ¿qué ponen en ese entrenamiento inicial? Vamos a empezar a chulear cosas de esas, a ir adelante del avión siempre. Súper. Entonces sí, bacanísimo también que en ese tiempo tuviste la paciencia y no te desconectaste. Sí, es que estructurándolo todo como en pasos como para poderlo hacer, está el primero más importante es saber saber como cuál es el objetivo final y saber agregar las palabras exactas de cuál es el objetivo. En mi caso fue entrar a un proceso de selección sin visa para que me puedan ver y para que puedan ver como todo lo que he estudiado. Dentro de esa parte de la estructura como de todos los pasos, como empezarlos a aplicar, empezar a hacer algo por ello. Por ejemplo, a mí me daba muy duro el ATP y no me gustaba el ATP, que ahorita lo íbamos a empezar a conversar, sí, que es un examen de casi 1000 preguntas en inglés de todos los temas y en realidad es un poco aburridor estudiarlo todos los días, 1000 preguntas y sinceramente a mí no me gustaba, o sea, a mí, si me ponen en ese momento de un ATP me ponen a sufrir porque no me gusta. Pero ¿qué me tocaba hacer? Lastimosamente eso no me gusta, pero me toca hacerlo. Hacía 20 preguntas todos los días. Yo sabía que mi fecha límite era el día que me dieran la visa. Entonces ya, faltan 2 años para que me den la visa. Si yo todos los días me hago 20 racas preguntas, imposible que sea tan bruta. Va a ser un capo. Ay, imposible que no se me quede eso en la cabeza. Y sufría, y yo creo que yo hasta lloraba, y yo, y qué rabia, yo hasta las estudié ayer y ya no me las sé. Y así. Pero eso es como de tener paciencia y de saber sortear la frustración a veces de fallar. Entonces, bueno, la primera sería esa, como estructurar las cosas. La segunda es también creérselo. En una época yo no me las creía, o sea, yo no pensaba que pudiera ser capaz de hacer esas cosas o de que por lo que yo estaba trabajando fuera a suceder. Entonces, bueno, dentro del primero también está, por ejemplo, ir a reuniones, hacer cursos, nunca como desconectarse del medio, por más que estés haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo hacía pestañas en mi casa, ¿qué tiene que ver las pestañas con aviación? Me ponía unos audífonos y escuchaba cosas que me alimentaran parce, un memory aire, literal, me grababa a mí diciéndolo y lo escuchaba porque me daba dificultad y no me lo aprendía y me lo terminaba aprendiendo. Hacer todo lo que esté al alcance de uno. Exacto, y el último es como la posibilidad de visualizarse. Porque yo entiendo que muchas veces tener disciplina es muy difícil, porque nosotros a veces relacionamos la disciplina con la motivación. Y hay días en los que uno no va a tener ganas de nada, pues había días en los que yo no tenía ganas de estudiar el ATP, pero ¿qué pasaba? Que tenía que hacerlo, quisiera o no quisiera. Pero cuando yo me sentaba a visualizarme en el avión y yo decía, yo voy a estar volando el 320, parce, yo me imaginaba aterrizándolo, te lo juro que yo me imaginaba aterrizando el avión. Yo decía, pues para eso tengo que hacerlo, y como que me llenaba de inspiración, de motivación, y eso ya a la final como que no me hacía tan duro estudiar el ATP porque sabía que lo estaba estudiando para ese objetivo. Entonces como que permítanse visualizarse en lo que ustedes quieren. ¿Para qué? Para que alimenten la motivación que les va a ayudar a
que la disciplina sea un poco más fácil, pues, o sea, no es mentira que uno sí necesita motivación diaria para poder hacer las cosas. Claro, a mí me parece como que acabaste de mencionar temas demasiado importantes y, y que son como claves a la hora de como uno alcanzar un objetivo, y eso se ve mucho como en el área del deporte. A vos cuando te vas como a preparar para algún evento en un tema de deporte, te dicen como, bueno, ¿cuál es el objetivo? No sé, voy a hacer una maratón, voy a hacer un media, voy a hacer un Ironman, listo. ¿Cuál es la fecha? Digamos que en tu caso te pusiste, mi fecha tentativa va a ser la visa. Entonces, por decir uno en este caso se podría plantear una fecha así sea imaginaria. A mí me van a llamar a un proceso en marzo, qué sé yo. Sí. Listo, entonces ya uno ahí ya tiene como un objetivo, y ya eso de cierta manera te va a dar motivación porque ya estás estudiando para algo. Entonces otra meta podría ser como, no, yo voy a entrar a un proceso de selección, como sea. Sí. Listo, yo ya tengo la meta. ¿Qué procesos de selección hay en Colombia? Hay 4 o 5, pues no son 1000 los que, entonces venga, estudie y estructure bien qué necesita usted para poder aplicar alguno de esos 4 o 5 procesos de las empresas que tenemos acá en Colombia principales, que piden, qué documentación, demás, y empieza a tachar la listica que Sara decía. Y otra cosa muy importante que mencionaste es el tema de uno ponerse como objetivos diarios. Sí. En tu caso, y no tienen que ser tan ambiciosos, porque muchas veces la gente, sí, vos una semana que te cogió motivado, te clavas 100 o 200 preguntas al día del ATP, o venís y te haces 4 horas de simulador acá y te crees Superman, pero ¿cuánto te va a durar ese ritmo? Entonces pasa lo mismo como la comparación que estás haciendo con el deporte. A vos te dicen, es preferible que salgas y trotes 20 minutos todos los días a que no hagas nada. Entonces, en tu caso, todos los días 20 preguntas del ATP sagrado, simulador, no sé, 1 o 2 veces a la semana. Pero todas esas pequeñas acciones, hay veces como que no somos conscientes de la magnitud y del impacto que van a tener más adelante. En el tiempo. En el tiempo. Entonces, más adelante que el ATP se me dio fácil, pues me pareció una bobada y saqué 100 súper fácil, pues, porque ya llevaba un montón de rato estudiando 20 preguntas al día. En el simulador, no, a mí el simulador me pareció súper sencillo, a mí no me pareció difícil. ¿Por qué? Pues porque llevabas 6, 7 meses haciendo 1 o 2 sesiones a la semana y ya te habías vuelto un teso. Entonces uno como que ya cuando pasan las cosas, de pronto uno no dimensiona y no mira hacia atrás del impacto tan grande que tuvieron cada uno de esos cosas. Y tercero, creérsela, también estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchas personas y muchas veces nosotros no las creemos, o no creemos que las cosas vayan a pasar tan rápido, como por ejemplo en el caso mío, en el primer proceso de Copa, que es la historia que yo más cuento. Sí. Yo jamás me imaginé que esa persona que yo conocí en misa, que le entregué mi hoja de vida junto a mi papá, yo dije, ese señor por mí no va a hacer nada. ¿El qué se va a poner a meter mi hoja de vida? Y son limitaciones que uno se pone, como en tu caso tú te pudiste haber cuestionado eso. Ay, qué pena, yo para qué le hablé a ese capitán, ese señor, ay, ¿qué va a hacer? ¿El qué se va a poner a meter las manos por uno? Pues obvio no me van a llamar, no tengo visa, pero hay veces, mira que los milagros ocurren y nosotros no, como que en verdad no nos las creemos que eso pueda suceder. No, total. Y hay que creérsela, no, yo la voy a entregar y vamos a ver, yo voy a confiar que me van a llamar. Si me llaman, bien, estoy dando todo de mí para hacer ese proceso. Si no, no pasa nada, igual vendrán otros. Pero es hacerlo, porque si no lo haces, ya estás condenado al fracaso. Eso lo hablan mucho pues en libros y mil cosas. Si vos no tomas esa acción, ya fracasaste. Pero si la tomas y tenés el riesgo que fracases, sí, pero al menos tenés una posibilidad. Sí, si no tomas acción, ya está fijo que no, pues que fracasaste. Entonces me parece muy chévere como todo lo que acabas de mencionar, Saris. Entonces el proceso, acá me queda una duda, estábamos hablando, realizaste el ATP, de ahí contamos un poquito como esas 3 claves que nos acabas de dar para estructurar, pues y como para alcanzar ese objetivo. Cuéntanos un poco más, como más detalles de ese proceso, para la gente pues que de pronto no ha estado en un proceso de selección aún, o las personas que ya han estado en algunos y tienen esa curiosidad también de cómo terminaste en Chile. Entonces, hiciste el ATP y ¿qué pasó a continuación? ¿Qué más pruebas, qué más fases viviste el proceso? Bueno, luego del ATP tuve una entrevista con los directores, como para conocerlo. Ah, no, el ATP fue lo último, bueno, sino que el ATP fue lo primero que estudié. Sí, lo primero que empezaste a estudiar. Sí. No, lo primero en el proceso fue como una entrevista, como, bueno, pero, ustedes, venga, tapo.
Te llamaron al proceso Sí. en LATAM Colombia, Sí. ¿cierto? Sin visa. Sí. Listo, empezaste el proceso, de ahí se paró el proceso porque pasó lo de Ultra, pasó lo de Viva, Sí. empezaron pilotos a entrar, la industria estaba parada, etcétera, ¿cierto? Sí, no, y aparte no podían hacerme papeles sin visa. No podían hacerte papeles sin visa, entonces bueno, estuviste 6, 7, 8 meses, no recuerdo exactamente cuánto, Sí, casi 7. stand-by, que no te decían nada. Ujú. De ahí te llegó una llamada que no entendiste nada, Ajá, sí. que entendiste LATAM, Chile, ya, correo. Sí. Te llegó un correo Ujú. ofreciéndote la posibilidad de ir a Chile a trabajar allá. En Sí. ese momento ya tenías visa. Sí. Ahí ya te había salido. Sí. Listo, tenías esa duda. Bueno, ahí ya te había salido la visa, pero llevas todo ese tiempo esperando como el correo de LATAM Chile. Listo. Aceptaste la propuesta que te estaban haciendo Sí. y ahora sí entonces empezó el proceso de Lanchi. No, ya todo el proceso que tenía con LATAM Colombia funcionó como... Ok, te lo valieron. Sí, Listo. porque es como el mismo holding. ¿Qué pruebas habías hecho entonces acá en Colombia? Bueno, una entrevista personal, luego con una psicóloga, luego unas pruebas psicotécnicas, luego nuevamente otra entrevista con la psicóloga. Ok. Principalmente esas pruebas como para conocerlo a uno, para saber más como acerca de la vida de uno, etc. Luego de eso fue la prueba de simulador. Simulador en 320. En 320 en Bogotá. Y luego de la prueba de simulador fue la ATP. Esa prueba sí, yo sé que han variado como un poquito el orden de los factores. Eso pero cambia mucho. No altera el producto. Exacto, sí. Entonces, bueno, ya de ahí... Y qué pena salirse con una pregunta. Sí. ¿El simulador te pareció muy exigente o normal? Me parece que para una persona que no estudie es exigente, Okay. pero para una persona que estudie es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo, okay. Porque lo que piden en un proceso de selección es que uno sea un piloto seguro. Y si bien no piden las decisiones más sólidas en una resolución de problemas, sí que haya una decisión y que haya como cierto conocimiento que sea básico. Por ejemplo, si vos sos piloto comercial y no sabes hacer un holding, interceptar un radial, ya sabe cuáles son las cosas que tiene que empezar a anotar en esa libreta de qué tengo que hacer, claro. Porque son cosas básicas que yo tengo que saber hacer. Entonces es como demostrar como todas esas habilidades. Y también aquí como para que sepan pues a modo de informativo, esta empresa durante algunos años solo está grabando gente con Type. Últimamente hemos visto casos de personas que han llamado sin Type para que se vayan quitando un poquito eso de la cabeza. Ajá. Eso puede cambiar, o sea, mañana ellos pueden decir otra vez, no, solo vamos a llamar gente con Type. Nosotros no tenemos esa información, pero sí les podemos decir que últimamente han estado llamando personas sin Type. El proceso es básicamente lo mismo, el simulador también lo hicieron en 320 en esos casos, obviamente con unas exigencias menores, porque pues no se le puede exigir lo mismo a una persona con Type que a una persona sin Type, pero lo hicieron en 320 para que lo sepan. Ahora, vuelvo y hago la salvedad, esto puede cambiar en cualquier momento. Sí, total. Eso puede que mañana digan, no, solo vamos a llamar con Type, o no, el simulador ya no va a ser en 320, sino que va a ser en otra cosa. Sí. Entonces, pues hago la salvedad, pero como para que sepan a modo informativo, las personas que nos están escuchando, que se abrió esa otra puerta para los que no tengan Type, para que se animen y sepan que ya son muy poquitas, pues en este momento prácticamente ninguna está como exigiendo lo que lo tengas. Sí, total. Entonces sí, quería hacer ahí esa bien, anotación. Súper bueno. Listo, entonces... Una persona manifestó mucho el no necesitar el Type y ya. Sí, alguien lo... yo creo que muchos más bien hicieron ahí cadenas de oración para que no pidieran Type. Y para el que lo tenga tampoco se desanime, que ya tiene un paso adelante grandísimo, total, ya tiene el Type, ya un plus enorme. Grandísimo, siga estudiando, que también he visto personas que tienen el Type, lo hicieron hace 2 años y no volvieron a estudiar. Ay, sí. Entonces, no, qué tristeza, es una inversión muy grande, siga estudiando. Entonces, hiciste el simulador, ya habías hecho como 3 pruebas con las psicólogas, sí. Ya habías hecho psicotécnicas, sí. Listo, ¿qué sigue ahí? Y ya de ahí tuve el ATP. El famoso ATP. Que era ya 2 años dando. Oíste, llevaba 2 años dando el ATP, hice el ATP, lo pasé feliz. Y para Chile me tocó volver a hacer el ATP. No. El que no, ¿cómo es que dice el dicho? El que no quiere. Le guardan, algo así. Sí, algo así. Listo. Y bueno, el ATP y ahí correo, stand-by. Bueno, stand-by, no pasa nada, sigamos estudiando, tal. Estudiando. Y ya para el proceso en Chile, todo eso se homologó porque pasaron como 6, 7 meses, entonces como que todavía estaba vigente el simulador y eso. Lo único que tenía que hacer era el ATP y la entrevista final y los médicos.
Hice el ATP otra vez. Ay, Pipe, yo ese sí que decía me hago matar por ganar Por ese ese ATP. 100. Sí, y en esa sí no eran 20 preguntas diarias, eran todas las preguntas, Todas, sí. todas las hacía. Y ya era un poco más fácil porque como ya llevaba 2 años estudiando el Claro. ATP, imposible. No, y ya que- uno viendo tan cerca pues esa posibilidad de irse para Chile, todo, uno hace lo que Sí, toque. yo decía me hago matar, pues, pero lo Lo que tengo que toque. sacar bien. Bueno, se hizo el ATP y ya el otro día tenía entrevista con el director de operaciones. Entonces imagínate que yo pensé que iba a ser con el director de operaciones de LAN Chile y ¿cómo te parece que era con el director de todas las filiales? Llegué allá muy Una nerviosa persona súper también. importante. Sí, muy nerviosa también. Y cuando cruzo esa puerta donde estaban todos, estaba la persona que me había visto y me dijo, "Ah, tú eres la de la camisa negra". Se acordó. Sí, se acordó, a mí eso me dio un Impresionante. escalofrío. Claro, porque como a mí me gusta también a veces vestirme de negro, Claro. o sea, yo soy muy negro y blanco, entonces tenía una camisa negra y me dijo, ay, tú eres la de la camisa negra. Y yo, se acordó de mí. Eso me Impresionante. pareció, bueno, ya luego de eso, médicos, exámenes médicos y ya luego de los exámenes médicos fue la firma de contrato, pues como para sacar todos los papeles. Nuevamente me demoré para irme porque como me fui legal, me fui legal. Entonces, para hacer las cosas legal se necesita bastante tiempo. Sí, todo el tema ya de permisos, permisos de Ajá. trabajo, ya es un tema con el gobierno. Sí, ya eso es Fueron otros tema, 7 pues, meses. otros 7 meses esperando, imagínate. Otros 7 meses esperando, pero seguí acá y ve, todo eso le enseña a uno, uno piensa como que ve, pero porque me toca esperar para tantas cosas, pero la paciencia, como les decía ahorita, eso es como una virtud, una cualidad, no sé si es lo mismo o qué, pero es de todo la paciencia porque pues literalmente tuve que tener paciencia para muchísimas cosas y para esta incluso también tuve que tener demasiada paciencia porque pues yo ya me quería ir, yo ya me sentía lista para darla toda, pero no podía. Claro. Y yo creo que eso enseña, pues, o sea, me enseñó como a estar preparada para irme a vivir sola, para independizarme, o sea, como para tener una madurez mental. Para estudiar mucho más sobre el avión también. Total, de absolutamente todo. Entonces, como que, pues... Porque imagina, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, eso si no hubieras tenido esos 2 años de estudio tan intenso que no. tuviste ejerciendo como instructora? Yo creo que hubiera sido muy diferente, pues hubiera sido de pronto que más abrumador. Parce, total. Es que incluso me hiciste acordar de algo que fue una pregunta que no me hiciste al principio del podcast. El momento vivo. Ay, sí, se nos olvidó el momento vivo. Bueno, Saris, ¿cuál fue tu No, momento? y me acabo de acordar porque eso me hace acordar de que ese fue mi momento vivan. Ok, O sea, vivan fue mi momento vivan. súper. Entonces, Qué por eso, nota. en este momento, cuando me empezaste a mencionar eso, me acordé Se nos había olvidado ese pequeño detalle. Pero bueno, acá lo dejamos en clarísimo. claro. Vivan fue mi momento vivan. Qué nota, sí, esa etapa, pues yo pensaba como eso, cómo será esa experiencia, pues cómo era esa experiencia si no hubieras, pues es que es de esas cosas como que uno en el momento no, como que no entiende por qué están pasando, Sí. pero muchas veces es la vida o los ángeles o como usted lo quiera llamar, es lo que sea que usted crea o no crea, que te está dando como ese tiempo para perfeccionar algo, te está salvando de algo, te está protegiendo de algo, en ese caso, puede haber sido, no, Sara, en este tiempo Estás muy estás muy niña. niña, tenés que madurar más, tenés que seguir, tenés que crecer más como profesional, tenés que estudiar más del avión, tenés que ayudarle a un montón de personas que necesitaron de tu ayuda cuando fuiste instructora, que también pusiste un granito de arena en muchas vidas de muchas personas. Entonces muchas veces la vida también es como, espere, su momento va a llegar, pero usted todavía tiene una misión aquí pendiente que hacer. Entonces Sí. bacano como ya hoy en día pues que puedas como mirar hacia atrás y darte cuenta que sí, a la final todo salió perfecto. No, y pues, por ejemplo, yo acá aprendí muchas cosas. Con lo que mencionabas al principio del proyecto del curso de transición al 320, en eso sí cabe aclarar que eso fue un trabajo de todos. O sea, yo metí la idea y en eso yo creo que donde no hubiera sido por la mano de todos los que participaron no hubiera hecho absolutamente nada. Un equipo muy bonito. Claro, completamente, todos ellos, o sea, fue como que cuando me dejaste llevar como las riendas de las cosas, yo dije, bueno, vea, yo tengo una idea,
ustedes tienen también el talento, vamos a reunir fuerzas y saquemos esto adelante. Y no sería nada así, si no hubiera sido pues también como por la ayuda de todos ellos. Total. Y pues por vos también seguirme el cuento y mirar el hijo que tenemos en este momento, el 320, que es una cosa hermosa, donde todo mundo ha venido a practicar absolutamente todo, pues literal todo el mundo ha venido hasta a llorar en ese avión, pues se ha hecho de todo. Sí, no, esa experiencia fue muy chévere. Yo sí, obviamente, pues antes de uno meterse a cualquier proyecto, tenía obviamente muchas dudas porque, digamos que no era un simulador que hicieran procesos de selección en él, pero por dentro sabía y había visto la experiencia en ustedes y en personas que habían hecho el type que eso iba a ser muy necesario. Entonces, fue muy bacano como haberte, pues como sí, como haber confiado en ti en ese momento y en haber visto Gracias. a todo ese equipo de personas que se sumaron para hacer como realidad Sí. ese proyecto. Todos Entonces, trabajando juntos para eso. súper, Saris. Entonces ahí, bueno, ya pasó todo ese tema de papeleo y demás. Llegaste, ¿cómo fue esa llegada a Chile? ¿Qué sintió Bueno. Sara cuando llegó a Chile ya a vivir sola, a encontrarse con esta realidad y con este sueño que iba a hacerse pues, realidad ya? Bueno, entonces cuando llegué, sí, gracias a Dios me sentí muy preparada porque por ese tiempo que fue como la espera de donde adquirí paciencia, etcétera. Entonces no fue tan duro como el cambio. Eh, la cultura, me empapé un poco de la cultura chilena, la cultura es Latinoamérica, o sea, no estamos como tan lejos, no es como tan rara la cultura. El tema de aviación en todas partes, el avión se vuela igual, todo es muy estandarizado. O sea, el chileno es muy estandarizado, tienen todo muy estructurado. Por ejemplo, el sistema de instrucción que nosotros manejamos es el sistema QP, Sí. que es el Advanced Qualification Program. Todo está metrificado, todo está completamente en números, no se le presta la percepción de absolutamente nada. Entonces entré con esa metodología desde cero que mucha gente le tiene miedo, pero yo digo que es muy bueno porque es muy parametrizado. Entonces no fue como un choque. Y también porque yo me preparé acá. O sea, yo acá estaba todos los días, desde antes incluso de graduarme de la escuela. Sí, y ya sabía cómo era la movida, o sea, me empapé mucho de cómo es la vida en la línea. Siempre, por ejemplo, si tiene la oportunidad de ampliar su círculo social y tener círculo de amigos pilotos que están volando, pregúntenles historias, o sea, pregunten experiencias, historias, como cosas que pasan, consejos. ¿Cómo fue el inicial? ¿Cómo fue todo? Sí, todo porque eso sirve demasiado. todo eso yo lo pregunté y ya más o menos sabía cómo era todo. Ibas, claro. Entonces no fue como tan duro en su momento porque ya sabía a lo que iba. O sea, ya sabía que yo tenía que llegar, no sé, que si el programa dice una hora antes, yo tenía que llegar 1 hora y 15, que me tengo que vestir de una manera, que tengo que hacer X o Y, todo eso ya como que como las mañas, no sé. Entonces ya uno como que tenías. ya igual, como todo es igual en todas partes, fue como una parte simple, sencillo adaptarme, y entre otras, obviamente, pues vivir solo no es fácil, Claro. pero ya eso es como parte de la vida. Súper, Saris. Bueno, Saris, y ahora como para ir finalizando, de pronto, ¿qué consejo le darías a estos pilotos, a estas personas que están en búsqueda de empleo o a las futuras, pues y como generaciones que anhelan estar en esa silla derecha en la que tú estás hoy en día? Sí, Pipe, la primera es creérsela, o sea, saber, o sea, tener la convicción de que van a lograr todo eso que se están proponiendo en ese momento. La segunda es tener la suficiente disciplina, vuelvo y reitero, aunque no haya motivación, tener disciplina de todos los días darle y darle y darle a ese objetivo. Así sea poquito. Así sea poquitos. Y también la parte, pues y la última es como la parte de la manifestación es importante, como visualizarse. O sea, tener un plan estructurado, visualizarse, sentir esa emoción es súper importante. También recomiendo que lean demasiados libros que los ayuden como a tener como esa motivación.
pues hay varios libros muy buenos como para ayudarle a uno como a adaptarse a cualquier circunstancia, que por ejemplo es el que yo te iba a traer y se me olvidó, de quién se ha llevado mi queso, es como un libro de cambios, Súper. es súper bueno. También otro que me marcó mucho es Deja de ser tú, de Joey Dispenza. También es muy bueno Buenísimo, de la buenísimo. coherencia entre lo que yo quiero y lo que yo estoy Haciendo para haciendo. alcanzarlo, Ajá. buenísimo. Buenísimo ese libro. Entonces, También hay uno ahí que aprovecho y lo dejo pues sí, para que lo sí, lean, que se sí. llama La disciplina marcará tu destino. Wow, Buenísimo, habla full de la disciplina, es como una filosofía que se llama el estoicismo, qué es nota. como el imperio romano y de esas épocas que hablan de la importancia de la disciplina y de marcarse metas, pues que ahorita que hablaba de eso me estaba acordando mucho, entonces también todo ese tipo de libros Genial. y de videos y de podcasts, todo lo que usted pueda hacer de más, lo que decías, cursos, me parece súper importante. Y yo creo que lo último es establecer prioridades, porque a veces uno dice como que, sí, yo quiero hacer esto, y puede ser cualquier cosa en la vida, o sea, no tiene que ser entrar a una aerolínea, puede ser cualquier logro que uno tenga en la vida y dice que lo quiere hacer, y se llena la boca de eso, pero no establece prioridades. Si yo quiero, no sé, yo quiero bajar de peso, pero yo no voy al gimnasio, y estoy pensando pues que un gel milagroso me va a quitar toda la grasa, pues jamás en tu vida. Total. Sí o sí me tengo que esforzar y vuelve y juega. Equivalente a los esfuerzos es la recompensa. Si yo no estoy dispuesta a sacrificar no solamente tiempo, sino dinero, tiempo, no sé, No sé, un placer, o sea, no salir de noche yo, de rumba, pues sí, yo pienso priorizar que el éxito está en las personas que son capaces de sacrificar esos placeres inmediatos por una gran recompensa futura. a largo plazo, total. Exacto. No, Sara, yo creo que con esos consejos, mejor dicho, el que lo siga, allá va a llegar tarde que Qué nota. temprano. Gracias, Aris, por compartir esa historia tan bonita con nosotros. Yo sé que le va a servir mucho de motivación a las personas y una persona como tú, tan joven, que en su momento sin visa, sin los recursos para pagarse un type, lo logró. Ustedes también son capaces. Acá, pues, precisamente el mural que hicimos de personas que han ingresado a la línea no es para chicanear, eso no es para creernos más o que tenemos más estudiantes, no, eso es simplemente para recordarle a todas las personas que vengan a estas instalaciones que si ellos fueron capaces de entrar, usted también va a ser capaz. Ellos tienen sus mismos pies, sus mismas manos, su misma boca, ellos también tuvieron un montón de dificultades y usted me puede señalar a cualquiera de ese muro y yo le puedo contar cualquier historia difícil que esa persona tenga, porque todo el mundo carga su equipaje. Entonces espero que a través de la historia de Sara y ese logro que ella alcanzó, usted se motive, que esto sea como uno de esos mensajitos que le manda la vida para que no se rinda. Como lo decía Sara ahorita, eso es una carrera que requiere mucha paciencia, eso es una carrera que requiere mucha disciplina. Yo he visto casos de personas que han entrado al primer proceso y he visto casos de personas que han hecho 7, 8 procesos. Entonces es de no rendirse, es de creérsela y de tener esa capacidad, esa resiliencia de que, bueno, no pasen este proceso o no sé, no me volvieron a llamar, no me dicen nada, no importa, yo voy a seguir todos los días con mis acciones diarias para que tarde que temprano eso va a llegar. Total. Y si salí de ese proceso, venga, ¿qué hice mal? Vamos a hacer una introspección, vamos a ver qué oportunidades de mejora Eso. tengo, que si es en la parte psicológica que estoy saliendo, vamos a hablar con un psicólogo, si es en la parte técnica, entonces vamos a estudiar más, si es en la parte del simulador, entonces vamos a hacer más simulador, pero no parar de luchar por ese sueño. Entonces, nuevamente, gracias, Aris, por estar acá el día de hoy con nosotros, A ti. por sacar el espacio, ya que sabemos que ahorita te vas nuevamente para Chile, tus visitas son súper corticas, entonces, de verdad que muchas gracias. Al equipo de trabajo de Fracted, muchas gracias por apoyarnos con esa producción, nuestros grandes aliados en todo ese tema audiovisual. Y bueno, a todos los que nos escuchan y hacen parte de este sueño y de esta realidad, gracias. También queríamos invitarlos por último, y ya para cerrar, a que si tienen alguna duda, tienen alguna, no sé, alguna pregunta que hacerle a Sara o a nosotros, lo pueden hacer a través de los comentarios, sean cual sea de la plataforma que nos esté escuchando. Vamos a estar en los próximos días como muy pendientes de los resultados, de las preguntas, perdón, Sí. para contestarlas y darles ese apoyo. Sara sigue siendo parte del equipo como les contaba anteriormente, entonces también cualquier duda teórica, lo que sea, con el mayor de los gustos, Aris pues nos apoya más que todo como desde lo lejos, pues porque no puede estar acá vinculada, ella tiene un contrato pues en una aerolínea, pero nos ayuda pues digamos lo que moralmente, pero Sí, ante les doy cualquier ánimo. duda o ánimo, cosa que usted necesite, ahí está Sara, ahí estamos nosotros
Y bueno, gracias Aris. Muchas gracias a ti, Pipe.